que está sucediendo en Medio Oriente después de lo que es bueno, la crisis que hubo el año pasado con bueno, con el ataque de Hamas a Israel, el ataque de Israel a Palestina. Habría que enumerar bien cuál es el orden en ese sentido, y ahora con una nueva escalada que bueno, fue este operativo donde bueno, se interceptaron los aparatos, los Vipers justamente de integrantes de Hezbollah, de esta agrupación libanesa, y bueno, y explotaron, ¿no? Más de 2.000 heridos después de este ataque cibernético, que podríamos catalogar como probablemente uno de los ataques cibernéticos por lo menos más interesantes o extraños que se hayan dado. Y para hablar de toda esta situación estamos en comunicación con alguien que sabe de la materia. Estamos hablando de Jorge Elbaum, él es analista internacional y lo habrán visto ustedes en televisión hablar de todas estas cuestiones. Jorge, ¿cómo andás? Valentín Cueto y Carlos Martín te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Jorge, nada, primero que nada, tu primer análisis de lo que es la situación que se está viviendo hoy en Medio Oriente, en el Líbano específicamente, con este ataque a Hezbollah. Bueno, en principio es imprescindible hacer un contexto de la situación, por favor, de la crisis de Cercano Oriente, vinculada básicamente a que, aunque suene muy lejano, en 1947 las Naciones Unidas dispusieron lo que se llamaba la partición de Palestina, que era una colonia inglesa. Sí. En ese momento se declaró la independencia de uno de esos dos países, de Israel, en mayo de 1948, y en aquel momento los palestinos y gran parte de los países árabes que rodeaban esa zona no aceptaron la partición, se produjo una guerra, y nunca se declaró la independencia de Palestina. Cisjordania, la parte, si se quiere, occidental de Palestina, fue ocupada por Jordania, y Gaza en aquel momento fue ocupada por Egipto durante 20 años, entre el 48 y el 67. En el 1967, la Guerra de los 6 días, Israel ocupa esos territorios hasta el día de hoy. Entonces, el contexto que merece siempre ser citado es el hecho de que hay un problema estructural en la zona, y es que hay una potencia ocupante, en este caso Israel, que ocupa Cisjordania militarmente, impone colonias dentro de un territorio que no es el propio. Los kibbutz, hay casi, ¿no? ¿Perdón? Los kibbutz son... No, los kibbutz son colonias de índole socialista que nacieron a finales del siglo XIX y que están dentro de Israel. Claro. Los colonos o las colonias que están ocupando en Cisjordania justamente no son de orientación, si se quiere, socialista, sino al contrario, son bastante fascistas, y son religiosos además, y ocupan este territorio de Cisjordania en la consideración de que ese territorio es ancestral de lo que ellos llaman Gran Israel. Más allá de las consideraciones que hagan, efectivamente están ocupando territorio, como lo dispuso incluso ayer las Naciones Unidas en una votación que exigió nuevamente, por enésima vez a Israel, que el abandono de la ocupación colonial de Cisjordania para la configuración de un país pleno de soberanía que debiera ser Palestina. Ese es el tema de fondo de este problema. Ahora bien, dentro de ese problema hay como dos orientaciones por parte de los palestinos. Una, la de la Organización Nacional de Palestina, con la cual existen relaciones diplomáticas incluso de nuestro país, que es la Autoridad Nacional Palestina, cuyo jefe de gobierno es Abu Abbas, que tiene sede en Ramallah, en Cisjordania, una sede obviamente muy controlada militarmente por Israel, pero sede al fin, que propone y viene negociando históricamente desde su líder histórico, Yasser Arafat, una solución negociada. Y la configuración efectivamente de dos países para dos estados, para dos pueblos. Esa es una posición, la de la Autoridad Nacional Palestina, la de la OLP, la de Al-Fatah, es la posición, si se quiere, política. Y después hay una solución que proponen lo que se llama el eje de la resistencia, que incluye a Hamas, que es una organización sunita, si se quiere, fundamentalista, con origen en los hermanos musulmanes, digamos. En el norte, Hezbollah, que es una organización chiita, dependiente
de Irán, y que claro. es un partido político al mismo tiempo en el Líbano y una organización político-militar. Dentro del Líbano hay un estado dentro de los estados, porque hay un ejército de Hezbollah conviviendo con un ejército del Líbano, y los hutíes o hutis en el sur de la península arábiga, en Yemen. Estos tres actores, más la resistencia islámica de Irak, que es otra organización política, una milicia de Irán, forman la resistencia, que no aceptan una solución y una salida negociada, porque consideran que todo ese territorio, lo que hoy es Palestina más Israel, le corresponde a los musulmanes, también en el marco, obviamente, de viejas disputas de la época de las cruzadas, en las cuales los musulmanes se habían quedado con el territorio. Claro. Qué lindo pantallazo nos diste, Jorge. Vos sabés que ayer estábamos discutiendo esto, pero estábamos más centralizados en el tema del Líbano, y yo considero de que, bueno, el Líbano tiene un grave problema, que es, dentro de lo que son las autoridades del Líbano, se dividen en tres, por un pacto firmado, que uno son los suníes, otros los chiitas y otros los cristianos, ¿no es cierto? Es así, pero esa es una decisión constitucional. Claro. Ese fue el acuerdo constitucional llegado luego de la guerra civil del Líbano, en la cual efectivamente participaron tres milicias, exacto, que son la sunita, la chiita y la cristiana. Y hay una caída muy estrepitosa desde el año 2017, 2018, ahora. Hay como una suerte de prácticamente disolución. Si bien el Líbano ha sido uno de los países que ha estado sin conducción política por varios años, creo que 3 o 4 veces estuvieron 1 o 2 años sin primer ministro o sin presidente. Hay una caída estrepitosa en lo que es la parte social y económica, ¿no? Sí, la realidad es que el Líbano, a partir de una terrible guerra civil que vivió, y también de las guerras que desarrolló en la frontera en relación a Israel, que es la frontera sur del Líbano, Sí. tiene, y esta constitución, que es un pacto de tres, tiene en este momento, ya desde hace 4 años, una imposibilidad de llegar a un acuerdo en relación a quién conduce los destinos del país. Entonces está regido básicamente por el Parlamento. Claro. La realidad es que, más allá de la situación estructural vinculada a la inexistencia de Palestina, efectivamente el Líbano tiene un problema, porque Hezbollah y un ejército, Claro. es un ejército poderoso, Apoyado por Irán. Sí, apoyado efectivamente por Irán. De hecho, Hezbollah, la traducción es Partido de Dios. Claro. Y esa es una dificultad incluso para los libaneses, que tienen que convivir con un ejército del Estado y un ejército de una organización político-militar. Claro. Para poner en contexto a la gente que nos escucha, cuando hablamos nosotros de que estas tres expresiones religiosas se dividen el poder, es el presidente de una religión, el primer ministro y el presidente del Parlamento. Efectivamente. Están peor que nosotros en ese caso. Y es rotatorio, ¿no? Sí. Debiera ser rotatorio según Claro. el marco constitucional, pero a partir del asesinato hace 6 años del último primer ministro, Harari, si no me equivoco su nombre, con un coche bomba, hubo una imposibilidad de formar gobierno, y una situación obviamente muy muy delicada en términos institucionales, porque depende de que Hezbollah esté orientado básicamente a su conflicto sur con Israel, Claro. y no que se exprese a nivel interno. De hecho, la gran confrontación al interior del Líbano es entre Hezbollah y una gran parte de los cristianos, ¿no? Claro. Que en muchas ocasiones incluso han sido socios militares de Israel, ¿no? Claro.
Jorge, si vos tendrías que definir a Hezbollah de alguna manera, ¿cómo lo harías? Porque viste que hay gente no, hay países directamente que lo reconocen como una organización terrorista, hay otros países que lo reconocen como un partido político, otros como una, ¿qué vas a decir? Paramilitar. Claro, como una falange paramilitar. Exactamente, como una falange paramilitar. ¿Qué es exactamente Hezbollah? Hezbollah es una organización político-militar dependiente y financiada y creada por Irán en el Líbano, que efectivamente desarrolla prácticas militares que en la zona son todas casi terroristas. Digo, claro. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace Israel bombardeando población civil en Gaza también es terrorismo. Claro. Lo que ha hecho Hamás el 7 de octubre del año pasado sin duda es un acto terrorista contra población civil. Todos aquellos que utilizan la violencia para generar terror en la sociedad son organizaciones terroristas. Obviamente las organizaciones militares a priori en los manuales desarrollan confrontaciones contra otros militares. Cuando las confrontaciones no son contra militares sino son contra civiles, ya no es una confrontación militar, sino, como en este caso, una guerra proxy, se le llama, que es una guerra en realidad entre Israel e Irán desarrollada a través de interpósitos actores. Ahora, atrás del mote de terrorismo, ¿no? Sea para el lado que se lo adjudique, ¿no está también, digo, la cuestión de justificar un poquito también todo lo que es la violencia sobre, digo, a ver, Netanyahu no podría hacer las cosas que nosotros vemos y que llegan acá a nuestro país a través de las pantallas, a través de las redes sociales, si no fuera también por esta narrativa de, bueno, estoy rodeado de terroristas, son todos terroristas menos yo, básicamente, que es más o menos lo que plantea en cierta forma Israel. Es muy buena tu pregunta. La hipótesis que yo sostengo, que obviamente no es un invento mío, sino incluso de muchos sectores israelíes, es que Netanyahu y Nasrallah, el jefe de Hezbollah y los jefes de Hamás se retroalimentan, digamos, son dos caras de una misma moneda, y cuando dentro de Israel y dentro de los palestinos hay también sectores que buscan una salida política negociada que debe incluir sin duda dos países para dos pueblos, pero obviamente que Netanyahu utiliza la lógica, y de hecho es sabido y conocido y el propio Netanyahu lo aceptó. Israel cuando siendo primer ministro Netanyahu financió a Hamás 20 años atrás justamente para que Hamás desplace a la OLP, al Fatah, la Autoridad Nacional Palestina, cosa que hizo asesinando a gran parte de la dirección de los palestinos dentro de Gaza. Bueno, es parte de una lógica la misma que desarrolla Estados Unidos y desarrolló en algún momento en Afganistán, financiando a los talibanes para enfrentarlos en aquel momento a la Unión Soviética, y luego los talibanes se convirtieron en enemigos de Estados Unidos. Claro. Es decir, hay una lógica del terror militarizada que desde mi punto de vista tiene un máximo responsable, que es Estados Unidos. Si Estados Unidos no avalara, no impulsara las políticas de ocupación de Israel sobre Palestina, que sigue avalando y obligar a Israel a sentarse en la mesa de negociación para cumplir los mandatos de las Naciones Unidas de 1947 de la partición de esa zona, esto no sucedería. Claro, vos sabés que una de las cosas que yo tuve la suerte de conocer Tel Aviv, Beersheba, parte de Israel, mucha gente de Israel, yo le decía, ¿ustedes vieron el mapa en el año 58 lo que era Israel y lo que es hoy? O sea, cuando vos generás un desplazamiento tan importante y te metés en las políticas regionales, evidentemente van a tener una reacción. Y ellos le echan la culpa en este momento a Netanyahu, ¿no? E inclusive yo quería preguntarte a vos si por qué no se declara que es un genocidio lo que está haciendo el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, en la franja de Gaza. Ya, el mote de genocidio lo está estudiando en este momento la Corte Penal Internacional. Hay denuncias por parte de Sudáfrica inicialmente y también hoy de Turquía, de la misma manera que
justamente la Corte Penal, los fiscales de la Corte Penal Internacional que realizan esta investigación acusan también a Hamas de crímenes de terrorismo y de lesa humanidad por asesinatos civiles el 7 de octubre. Creo, y en mi opinión, que por supuesto lo que se está desarrollando en Gaza se asemeja o podría ponerse el mote de genocidio en el marco, insisto, de una confrontación entre dos lógicas de terror que son la islamista o fundamentalista de Hamas y la del Estado de Israel. Jorge, te hago una pregunta que creo que debe ser la más complicada para explicar, que es, ¿cuál es el rol de los otros países del Islam en la región? Tenés Arabia Saudita, que ha tenido algún acercamiento en los últimos años con Israel, tenés, bueno, Egipto, tenés y bueno, Irán, obviamente, todo, el Líbano mismo. ¿Cuál es el rol que tienen estos países y cuáles son las diferencias también que tienen? Así sintéticamente, así Kuwait no te robamos, también, Kuwait, claro. así no te robamos tanto tiempo. A ver, hay como dos posiciones. Hay una posición más cercana a la OLP, que es buscar una salida negociada. La posición esa es la posición de Egipto, de Arabia Saudita, básicamente del mundo, mayoritariamente del mundo sunita, salvo Kuwait y Emiratos Árabes Unidos probablemente, que proponen una mesa de negociación y generar una salida política a la situación. Y después hay en minoría, pero obviamente uno de los países que demográficamente más importantes, que es Irán y que es chiita, tiene una posición más militarista, si se quiere. Por eso también hasta el día de hoy es complicado buscar una solución, porque ese desequilibrio, si se quiere, esa diferencia en el interior de los países musulmanes contribuye a esta continuidad. De hecho, la dirección de Hamas está en Qatar, digamos, vive en Qatar hace muchos años, que apoya básicamente a Hamas, con lo cual contribuye también a dificultar una salida negociada. Está muy dividido y, bueno, yo insisto de todas formas que el gran responsable no son los países árabes, sino Estados Unidos, es el que de alguna manera con ayuda militar y con un aval tácito sigue impulsando la salida militar que trata de ejercitar Israel. Claro. O sea que tenemos que pensar que en nombre de Dios, los diferentes dioses de la región generan estos conflictos en beneficio de personas que están detrás por lo económico, ¿no? No, esto no es una guerra religiosa, eso es mentira, es una gran falsedad que proponen los musulmanes y judíos y israelíes de la zona. Para justificar. Digamos, esto no es una guerra religiosa, que lo utilizan básicamente, es un tema geopolítico, por supuesto, más que incluso económico, de control y de dominio de poder de la zona. Estados Unidos cree que apoyando a Israel tiene un pie en el cercano Oriente, una zona muy importante. Israel ha hecho la paz con Egipto, por ejemplo. Sí, sí. Ha hecho la paz con Jordania. Se ha cumplido desde la década del 70 en el caso de Egipto y de la década del 80 en el caso de Jordania, y se ha llegado a acuerdos en la zona y se han cumplido, con lo cual se puede llegar a acuerdos con los palestinos y con Líbano y con Siria para hacer lo propio. Bueno, se necesita que sobre todo los grandes jugadores, en este caso Estados Unidos, porque China ya ha propuesto en varias oportunidades, se ha propuesto como sede para una negociación internacional, accedan a que esto tenga una salida política y se termine la salida humana que se produce cada tanto en la zona. A eso iba mi última pregunta, Jorge. ¿Cuál es el rol que tienen también las grandes potencias? Ahí nombraste a China, pero bueno, también Rusia, que sé que tiene una incidencia importante en la región. Bueno, Estados Unidos también hablamos ya un poquito, y la Unión Europea. No, en general la posición de Estados Unidos es de aval a la política de derecha de Netanyahu.
los BRICS, si se quiere, Rusia y China tienen una posición, por el contrario, de llegar a una mesa de negociación, a un acuerdo internacional que llegue a la paz. Y después la Comunidad Europea está dividida, digamos, entre estas dos posiciones. Algunos británicos más cerca de Estados Unidos, que hoy no forman parte de la Comunidad Europea, pero y otros, o los alemanes también más cerca de Israel, los franceses históricamente más cerca de una solución política negociada. Pero el que podría decidir esto es Estados Unidos y no lo hace. Impresionante, realmente nos ha dado una clase que la necesitábamos urgentemente, ¿no? Porque estaban saliendo estos temas y bueno, fue muy bueno de tu parte cómo nos explicaste claramente todo esto. Jorge, yo la última que te hago es, en el contexto global, ¿qué es Argentina? ¿A dónde vamos? ¿Qué opinás de el presidente que hoy conduce el país? Ya, para ligarlo con lo anterior, lamentablemente la política exterior argentina no se hace en nuestro país, sino se hace en Washington. Y eso es una herida enorme para quienes sostenemos una posición soberana que esté en relación a los intereses estratégicos de nuestro país. Los intereses estratégicos de nuestro país tienen que ver incluso en la Constitución con la recuperación de nuestro territorio ocupado, que es las Malvinas. Claro. Sin embargo, el actual gobierno tiene vínculos con aquellos países como Estados Unidos, Reino Unido e incluso Israel, que no valorizan y que votan en contra de Argentina en las Naciones Unidas cuando llega el momento de la reivindicación de nuestro territorio. Y en ese sentido, está claro que el actual gobierno, por lo menos en lo que respecta a la política exterior, tiene una posición absolutamente subsidiaria, acorde a su visión colonial de considerarnos un país absolutamente descartable. Bueno, yo creo que eso va a terminar más tarde que temprano, o más temprano que tarde, y vamos a recuperar ese orgullo, por lo menos en la política exterior, de reivindicar nuestros objetivos estratégicos como país. Esperemos que así sea. Jorge, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, estaremos en contacto en los próximos meses. Me imagino que esta situación va a seguir y probablemente necesitemos refrescar un poquito cómo está la situación en Medio Oriente, bueno, y otras regiones también del mundo, que sabemos que sos un gran analista y que podemos contar en ese sentido con tus impresiones sobre todos estos temas. Bueno, gracias a ustedes por la nota y les mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hablamos con Jorge Elbaum, analista internacional aquí de nuestro país. Jorge, lo ven seguidamente en televisión. Hoy estoy medio trabado, ¿viste? Me vengo trabando con un par de palabras. Medio, el corte de pelo fue. Ese corte de pelo, ¿no? Sí, qué malo que sos, che, qué malo que sos.